Vivarium, bienvenidos una vez más a un episodio de Vivarium, lugar de vida en latín. Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. No te lo pierdas. Bienvenidos a Vivarium. Aquí estamos grabando hoy en Barcelona, en el local de la sede de la Viña Barcelona, y estoy muy emocionado porque está con nosotros hoy José Luis Ruz, pastor de la Viña Barcelona, un buen amigo desde hace 22 años, estábamos haciendo los cálculos hace un ratito. Él está casado con Anaís, son padres de 4 hijos y han sido parte de varios proyectos de plantación. Él tiene una pasión, José Luis siempre me ha sido y servido de inspiración, porque él tiene una pasión por levantar a nuevos líderes, pero también impulsar nuevas iglesias. Bienvenido, José Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. Además me encanta, José Luis, la diversidad de experiencias en las cuales Dios te ha metido. Me acuerdo que me has hablado de contexto de la Cataluña rural profunda en el Puigcerdà. Sí, en el Pirineo catalán estuvimos. En el Pirineo estuvimos catalán. 6 o 7 años allí, pastoreando una pequeña plantación o un punto de misión de una federación de la FIEIDE. Y estuvimos allí. Mira, estuviste con FIEIDE también en ese proyecto. Sí, era una combinación, un partenariado entre el local y la FIEIDE. Okay. Sí. Nos vamos a meter a todo esto, que quiero escuchar sobre más y quiero preguntarte también sobre el tema del local, aquel primer proyecto de plantación en el cual te involucras, que es en el momento donde nos conocemos. Pero antes de entrar en materia, José Luis, cuéntanos un poco cómo es tu encuentro con Jesús y qué te lleva a dedicarte a sus negocios full time. Bueno, yo, como muchas personas que asisten a la iglesia evangélica, nací en el contexto de una familia creyente. Pero recuerdo que con 16 o 17 años, mis padres eran obreros. Yo todavía ni siquiera había empezado la universidad, pero ya me creía mucho más listo y más sabio que ellos. Entonces le dije que le habían engañado, que esto de creer en Dios era para... Básicamente no se lo dije así porque era mi padre y no le iba a decir eso, pero con unas palabras similares le venía a decir que esto de creer en Dios era para los tontos, para los que no tenían estudios. Mi padre fue muy sabio, no entró al trapo y me dio espacio para que yo tomase mi propio camino, pero estuvieron orando por mí. Y no fue hasta los 19 años, el año que entraba en la universidad, que por una situación rocambolesca me invitan a ser parte de un campamento de Boy Scouts cristianos al que no quería ir. Pero bueno, me contratan para las cocinas y necesitaba algo de dinero. Y Dios estuvo trabajando en mí, en aquel campamento, aunque yo estaba mirándolo todo desde la barrera, desde los toros. Y recuerdo que también fue en el Pirineo, siempre he estado vinculado con el Pirineo, fue en Planolas, en una población llamada Planolas. Y bajando en el tren de vuelta para casa, recuerdo estar reflexionando, ¿no? Bueno, ¿y si Dios existe realmente, ¿no? Y recuerdo llegar a casa y me acordé de toda la vida. Mi madre estaba haciendo lentejas, entré por la puerta, olía las lentejas, que me gustan mucho, y estaba sonando una canción, que me perdone Marcos Vidal, que nunca ha sido uno de mis cantautores favoritos, por gustos, no por nada, creo que es un hombre extraordinario. Pero estaba sonando una canción y justo cuando yo entraba por la puerta, recuerdo, lo tengo vívido en la memoria, ¿no? Es como, creo que es el estribillo de la canción que dice: porque si existe Dios será importante saberlo, que solo se vive una vez, ¿no? Wow. Y me fui a mi cuarto y hice una petición honesta a Dios. Si tú existes, yo quiero saberlo. Eso no quiere decir que yo vaya ni a rendirte mi vida, ni a seguirte, ni nada. Pero creo que es de imbéciles vivir esta vida sin saber si realmente existes. Y bueno, en mi caso sucedió una situación sobrenatural, la presencia de Dios vino en ese momento en la habitación. Yo me vi a mí mismo tumbado en el suelo,
bueno, completamente quebrado, un encuentro con Dios en el que en ese momento entiendes lo que significa todo esto que decimos siempre los evangélicos, de que has estado de espaldas Dios, que has sido pecador, que has estado viviendo tu vida como te ha dado la gana y como te ha placido, y en ese momento, pues bueno, recuerdo pedirle perdón a Dios. Y claro, ¿cómo le iba a decir que no quería seguirle, ¿no? Y entonces salí del cuarto, fui otra vez a la ducha y recuerdo sentarme a comer el plato de lentejas y decirle a mi madre: oye, vosotros en la iglesia no teníais una reunión de oración los martes o los jueves, o no sé qué. Y mi madre me miraba como, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, que ese fue con 19 años, ¿no? El momento en que hay que tener cuidado con lo que le pides a Dios, ¿no? Sí, yo creo que fue sincero. Y era muy sincero también, diciéndole que eso no significaba que yo quería seguirle, ¿eh? Evidentemente, cuando te encuentras con Jesús. ¿No significa que tú querías seguirle y acabas rindiéndole tu vida al Señor? Sí, yo creo que fue algo sobrenatural, algo profundamente potente. Y bueno, no me arrepiento. Tenía 19 años, tengo 50, voy a cumplir 51 ahora, o sea que... Felicidades por sigo anticipado. Igual. Bueno, ¿Y qué te lleva, José Luis, a una dedicación total a sus negocios? Pues esto fue años más tarde. Yo estaba en esos momentos en una congregación que es la congregación que pastoreaba Julio Pérez, la iglesia Betania. Llevaba un grupo de conexión, pero yo estaba acabando mis estudios, había hecho historia, estaba en ese momento haciendo biblioteconomía y documentación y bueno, pensando simplemente en dedicarme a la vida laboral. Había conseguido un trabajo a media jornada como archivista en un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Y de repente, pues se me acercó un misionero norteamericano y había tenido una pequeña crisis existencial en mi vida relacionado con un noviazgo que no había funcionado bien y tal. Y cabezonerías también doctrinales y teológicas, que cuando eres joven piensa que lo sabes todo y que todos están profundamente equivocados. Y en ese momento, bueno, pero bien, estaba bien con el Señor y integrado en la iglesia, y entonces, pero estaba en una fase de impasse, de, bueno, estoy estudiando y estoy trabajando, y algún día seré o profesor, o archivista, o bibliotecario, bueno, pero no me emocionaba esa idea. Y recuerdo que aquel misionero norteamericano, Curtis Clewett, era parte del equipo de liderazgo, y él tenía en su corazón iniciar una plantación, que luego acabó llamándose El Local, en el que él quería trabajar con la juventud, principalmente adolescentes y universitarios. Y me retó a ser parte del equipo de plantación, ¿no? Wow. Y a mí me sorprendió porque en aquel momento yo estaba en una fase donde nadie me había invitado a hacer este tipo de cosas, aunque servía alguna vez en la iglesia y tal. Y fue un reto, fue un desafío. Y recuerdo que todavía vivía en casa de mis padres, tenía, no sé, 24, 25 años. Y le dije a mi padre: mira, me han ofrecido esta opción, ¿qué te parece? Y mi padre me dijo: me parece algo muy bueno, que lo intentes. Vale, pues voy a irme de casa. ¿Y cómo que vas a irte de casa? Bueno, si Dios me invita a servirle, tiene que pagar la cuenta, ¿no? Y recuerdo que recaudé fondos con algunos amigos, pero el primer año no... Me comí literalmente todos mis ahorros, pero me fui de casa, mi padre me bendijo para que lo hiciera, no me arrepiento, y compartí un piso aquí en Bac de Roda con otros misioneros, y estuve sirviendo durante una temporada a tiempo completo, primero en King's Kids y luego en la plantación de la iglesia, y fue algo muy, muy bonito, muy especial. Wow. Fue una aventura. Sí, sí. Qué bonito y qué importante, ¿no, José Luis? Has dicho, nunca nadie me había invitado, ¿no? Qué clave en la vida de un discípulo, una discípula de Jesús, donde existe, bueno, él mismo nos puso el ejemplo, ¿no? Sí. Ven y ve, ven y te haré pescador de hombres, ¿no? Y qué clave esa invitación de alguien que lleva unos pasitos más adelante y te desafía y te dice: ven, acompáñame. Correcto. Y que nuestras iglesias están llenas de gente que solo necesita invitaciones. Wow. Lo que pasa es que a veces son invisibles. Vale. O pensamos que no van a ser capaces, o que no dan la talla, o que ya están haciendo cosas pues más importantes o menos importantes, da igual. Pero la importancia de ir personalmente a una persona y decir: veo en ti esto y quiero invitarte a ti a que le preguntes a Jesús
si puedes venir a cooperar conmigo en esto, ¿no? Y hacer corresponsable a esa persona de escuchar de Dios para ese proceso, pero de invitarle tú, ¿no? A veces se hacen llamamientos desde arriba, ¿no? ¿Quién quiere ir a servir al Señor? Heme aquí, ¿no? Y tal. Pero a veces la invitación personal de sentarte con alguien y decir, veo en ti esto de parte de Dios, es mucho más poderoso que cosas genéricas, ¿no? Wow. Y creo que no lo estamos viendo mucho en las iglesias últimamente, ¿no? Sobre todo ahora que hay muchas iglesias grandes y a veces resulta difícil conocer a todas las personas, pero la importancia de una invitación personal es clave, ¿no? Ya. Me alegro que hayas comentado este punto. Es imposible, José Luis, cualquiera que te conoce y ver tu trayectoria, ver la mano de Dios sobre tu vida. Y lo que comentaba antes, la diversidad de oportunidades y experiencias que Dios te ha permitido vivir, ¿no? Un proyecto de plantación rompedor como es el local hace años, luego llevarte junto con la familia, ¿no? a pastorear en el Pirineo, en la Cataluña profunda de montaña, y luego aquí pues otra vez un proyecto de una iglesia pujante, llena de vitalidad, que es la Viña Barcelona. ¿Qué te suscita esto de cara a lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida de cara a otros líderes? Bueno, sí que es cierto que ha habido cierta diversidad, pero yo diría que una diversidad contenida, en el sentido de que Dios no me ha sacado de Cataluña, ¿no? Es decir, hay denominadores comunes, ¿no? Sí, sabe que soy muy casero y que me cuesta, ¿no? A veces me llaman... Porque tú naces en Barcelona. Sí, yo nazco en Barcelona, vale. Yo soy de padre cordobés y de madre francesa. Toma ya. Pero nazco aquí en Barcelona y soy muy casero, tengo que reconocer. Mira, formo parte del movimiento La Viña y recibo constantemente invitaciones de Chile, de Perú, de Estados Unidos para ir allí, y muchas veces rechazo porque me cuesta mucho viajar, ¿no? Vale. Entonces yo creo que Dios ya sabía eso en mi corazón, me conocía, vale, ¿no? Y entonces me sacó de mi área de confort, pero dentro de un espacio contenido, ¿no? Como has dicho. Pero sí que es cierto que eso nos habla muchas veces de que, mira, el proyecto del local fue rompedor. Porque estamos hablando de un proyecto de hace 20 y pico años. Cuéntanos más, abre un poco. Quiero decir, hoy en día las iglesias, si puedo cualificarlas así, ¿no? Que yo sé que en el manual de M4 Ready las cualificáis así, iglesias atraccionales, son mucho más comunes en el sentido de una buena preparación, de una actividad de celebración, donde puedes invitar a tus amigos, culturalmente relevante, ¿no? En aquel entonces, hace 20 y pico años, nosotros... bueno, sí había contracorriente, ¿no? En Burgos, en el norte, había algunas personas haciendo esto, pero realmente como iglesias nosotros éramos en algún aspecto bastante rompedores, ¿no? Oye, somos unos matados comparado con lo que se hace hoy en día, pero en aquel entonces era bastante... Un ejemplo, José Luis, innovador. De por qué fuisteis innovadores, rompedores en aquel momento. Bueno, pues por ejemplo, porque el local era un garito subterráneo que entrabas y estaba todo a oscuras, con luces de discoteca y con... bueno, claro, venía gente y te decía, ¿pero esto realmente es una iglesia o esto es un antro, ¿no? Vale. De hecho, el propio nombre, yo voy a hacer una anécdota sin que se enfaden los de la Ferede, cuando decidimos llamarle el local con K, y tenemos que hacer todo el proceso de inscripción en Ferede, no nos querían aceptar en Ferede, ¿no? Porque nos decían, oiga, eso es algo anarco, ¿no? Esto es algo, este nombre parece, pues eso, de un movimiento anarquista, y ustedes son una iglesia. Yo recuerdo discutiendo... Que en aquel momento conectaba mucho con la juventud en Cataluña. Correcto. Y yo recuerdo discutiendo con servicios jurídicos de Ferede, bueno, pero hay iglesias que se llaman Ebenecer o Maranata, y ustedes aceptan ese nombre porque está en la Biblia, pero no tiene ninguna relevancia cultural, ¿no? Al final nos aceptaron, gracias a Dios, pero ves, hasta el propio nombre, ¿no? Era como algo muy subversivo, ¿no? Sí. Y fue un proyecto muy chulo que empezamos 6 personas y acabó siendo una congregación de un montón de jóvenes, 100 y pico jóvenes, 200 o sea, entre adolescentes y universitarios. Estaba Cari Clewett, que ahora es muy famosa por todo el tema de ser la psicóloga del sexo, ¿no? Del buen sexo y tal, ¿no? Sí. Pues era mi compañera ella se ocupaba de los adolescentes y yo de los universitarios. Wow. Y fue un movimiento muy chulo, muy rompedor. De hecho, tuvimos durante una temporada a Itiel, que fue un pastor durante medio año de la iglesia, y fue muy divertido. Y de repente Dios nos envía a mi mujer y a mí al Pirineo catalán,
Y yo creo que Dios lo que quería era también romper esquemas de que la iglesia es más que simplemente el modelo, ¿no? Yo recuerdo ir al Pirineo catalán y pensar que iba a reproducir el local en el Pirineo. Y bueno, claro, me estampé contra la pared, ¿no? Y de hecho hasta me frustré. ¿Qué hago? ¿Por qué me has enviado aquí, Dios? Yo estaba disfrutando de algo revolucionario, potente en Barcelona y recuerdo caminatas y hasta en la nieve quejándome a Dios, pero ¿cómo me has traído aquí? Ya. ¿No? Pero Dios estaba haciendo un proceso de trabajo interno. Es decir, el cuidado pastoral, el desarrollo del llamamiento pastoral no depende del proyecto, depende del corazón y del llamamiento de Dios, ¿no? Y se lleva a cabo independientemente del lugar, de la circunstancia, de la realidad, de las personas que Dios te envía para que los pastorees. Y no simplemente de tus sueños personales de grandeza y de lo que tú quieres hacer, de tus proyectos. Creo que es muy importante que los jóvenes que quieren plantar iglesias piensen en cuál es el proyecto que Dios me llama a hacer y tengo sueños. Pero a veces yo creo que Dios nos puede poner en estas situaciones donde dice, vale, este es tu sueño, pero yo quiero trabajar algo más holístico, más global en tu vida. Y te voy a llevar a diferentes circunstancias y realidades diferentes donde voy a ir trabajando algunos aspectos de tu vida que no se trabajarían si no estuvieras en esa circunstancia. Y luego, después de esas dos experiencias de 13 años, primero como copastor, después una de las cosas buenas del Pirineo es que yo siempre decía, lo digo de broma, que cuando había un problema en el local, siempre estaban Dios y Curtis, que era el pastor principal, y ellos solucionaban el problema. Cuando yo y Anaís vamos al Pirineo, de repente Curtis no está allí. Y de repente tiene que ser Dios, José Luis y Anaís, ¿no? Y fue también una experiencia muy importante de no estar dependiendo siempre de que otras personas solucionaran el problema, sino de qué me está diciendo Dios, cómo debo reaccionar ante esta situación. Y fue un proceso de aprendizaje. Y después de esos 13 años, Dios nos devuelve a Barcelona, por una parte muy contentos, por otra parte tristes de dejar una tierra tan preciosa como la Cerdaña, a la que siempre volvemos de vacaciones, para llevar a cabo el desarrollo de una iglesia urbana, culturalmente relevante y donde podemos aplicar muchas de las cosas que ya habíamos aprendido, pero que seguimos aprendiendo en cómo hacer las cosas aquí, ¿no? Así que sí, ha sido diverso, pero gracias a Dios dentro de una cultura en la que me siento cómodo, en la que me siento que puedo tener una voz para acercar a la gente a Jesús y para entrenarlos porque conozco la realidad de mis conciudadanos, ¿no? Y me siento capacitado para ello. Qué bueno. Y como tú has dicho también, ¿no? Dentro de un marco contenido y de un enfoque. Sí. Porque siempre la plantación de iglesias ha estado en el corazón y en el centro de vuestras vidas, ¿no? Entonces, de un proyecto de plantación de iglesias a una iglesia que planta otras iglesias. Correcto. De hecho, el título de este podcast es La Iglesia Embarazada. ¿Por qué plantar otras iglesias? Y luego vamos a expandir un poco, pero ¿por qué? Pues yo creo que hay muchas razones. También podríamos preguntarnos, ¿por qué no plantar iglesias? ¿No? Mejor, casi. Pero yo creo que podemos hablar en positivo. Mira, lo estábamos hablando antes, ¿no? Hay numerosos estudios y personas mucho más inteligentes y sabias que nosotros que ya han descubierto que por regla general el crecimiento orgánico se produce siempre en aquellas iglesias de nueva plantación, de nuevo cuño, y no en las que ya están establecidas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando una iglesia ya está establecida y tiene una serie de programas y tiene una serie de dinámicas y de su propia cultura eclesiológica, pues se hace siempre mucho más difícil mover el caballo o el transatlántico en una dirección o en la otra. Cuando una iglesia es de nueva implantación, pues todo está por hacer, la cultura que se va a diseñar... La novedad, la frescura, ¿no? Eso hace que el empuje para alcanzar a nuevas personas, para incluirlas, para ser flexible y modificar las cosas, sea mucho más fácil. Y eso hace que sea más atractivo para personas que quizá no han escuchado nunca de Dios, pueden sentirse más conectadas. En segundo lugar,
Normalmente las plantaciones suelen ser más pequeñas hasta que empiezan a crecer, Ya. con lo cual es más fácil conectar con las personas, conocerlas, entablar relaciones, hacer procesos de discipulado. A veces hay una persona en una congregación como la mía, que es enorme, que se puede perder en medio de los tropecientos mil ministerios que hay, Ya. y cómo llego para saber cuál es el siguiente paso, ¿no? Por eso es muy importante que haya procesos en las iglesias ya de cierto tamaño de comunicación y procesos para dirigir a las personas hacia los discipulados. Pero en una iglesia pequeña es mucho más fácil conectar, ¿no? En segundo lugar, una plantación tiene que tener un enfoque evangelístico, pues si no, no va nadie. Ya. Entonces, evidentemente, Ya. mientras que en una iglesia ya establecida, las personas pueden seguir asistiendo y participando en los programas sin la necesidad de alcanzar a otros. Sí. Que es un drama. Y después te puedes acomodar, ¿no? Pero esto sucede. Mientras que en una iglesia pequeña, que se está plantando, si somos 10, pues es guay ser 10, pero el queremos ímpetu y el foco está en alcanzar a enfocar otros. a alcanzar a otros, con lo cual es evidente, ¿no? En segundo lugar, también yo creo que es importante plantar iglesias porque reproducimos liderazgo. Uno de los problemas que nos podemos encontrar en las congregaciones que ya están establecidas es que ya hay muchas veces, perdona si me expreso de esta manera tan coloquial, pero los puestos ya están designados, Ya. ¿no? Y el proceso de empujar con los codos y reconocer, identificar los dones en otras personas suele ser un proceso más dificultoso. ¿Por qué? Porque ya hay toda una serie de personas en lugar que hacen esas tareas. Mientras que cuando plantamos iglesias necesitamos líderes de alabanza, necesitamos gente que predique, necesitamos gente que dé la bienvenida, necesitamos constantemente gente que se esté sumando a la acción misional. Por consiguiente, es una maravilla para no reclutar, sino reproducir liderazgo, sí. ¿no? Entonces yo creo que la plantación de iglesias es fantástico. Y en segundo lugar, creo que es necesario plantar iglesias porque venimos de unos, no sé si convendrás conmigo, de unos 15 o 20 años en que la iglesia ha sido denostada. No me estoy refiriendo a la iglesia católica, que tiene sus propios problemas, me refiero a casa nuestra, a los protestantes, a los evangélicos. Sí. Ha sido denostada, hay mucha gente que siempre está con la bandera de que se ha producido, no estamos negando estas cuestiones, pero se ha producido a veces abuso espiritual, se ha producido en momentos determinados errores profundos por parte de las personas que lideran esas iglesias. Eso ha creado dolor, conflicto, y ha apartado a algunas personas de la iglesia. Pero entonces se ha producido un run general que establece que no necesitamos a la iglesia. No necesitamos a la iglesia, pero en realidad la iglesia no es una invención humana. Se ha tirado el bebé con el agua sucia, ¿no? Correcto. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la es una iglesia idea de Jesús. Es una idea divina, efectivamente. Por consiguiente, yo siempre le digo muchas veces a la congregación, Miguel, que imagínate que tú y yo queremos ser amigos, pero un día me presentas a tu mujer y yo digo, Miguel, yo quiero ser tu amigo, pero es que tu mujer no me cae nada bien. No quiero estar con ella, no me convence. La relación... Hemos empezado mal. Claro, la relación... Pero eso es lo que hacemos con Jesús. Ya. Jesús, tu esposa no me gusta. Wow. Yo quiero estar contigo, pero no quiero estar con tu esposa. Wow. Está llena de defectos, Ya. no me convence y me molesta estar con ella. Así que Jesús, yo quiero tener una relación contigo, pero no... ¿Cómo crees que Jesús nos habla? Yo creo que Jesús dice, mal vamos. Ya. Esta es mi esposa, esta es mi familia, yo quiero que estés integrado, ¿no? Entonces yo creo que... Y está en proceso de por supuesto. Santificación. Exacto. Porque tú, yo y esa persona que dice que no quiere estar con la iglesia, estamos en un proceso de parecernos cada vez a Jesús y no somos perfectos. Como decía Chuck Swindoll, ¿no? Exacto. El día que encuentres la iglesia perfecta, pues la vas a pifiar. Exacto. Porque tú no eres perfecto. Porque tú no eres perfecto. Pero es que no existen las iglesias perfectas. Ya. O sea, existe la iglesia perfecta, la iglesia de Cristo, pero las representaciones locales a este lado de la eternidad están compuestas por seres humanos quebrados que han necesitado a Jesucristo como tú y como yo. Yo sigo necesitando a Jesús. Por consiguiente, es normal que en el proceso de parecerme cada vez más a Jesús esté a veces metiendo la pata. Pues eso multiplícalo por todas las personas que asisten a la congregación y por supuesto que va a haber tensiones y conflictos. Pero eso no quiere decir que sea el lugar donde Jesús quiere que estemos. Y la gente necesita tener una familia espiritual. Buenísimo. Y solo quiero añadir este punto. El diseño natural de pertenecer Correcto. a una familia. Y eso no significa que yo, lo digo para los plantadores de iglesia, que sueñan a veces con crear su propia
diseño eclesial, quiero que lo hagamos de esta manera y va a ser genial. Mira, si Dios te ama a ti como plantador y ama a las personas que tú vas a liderar, no te preocupes que te traerá gente completamente diferente a la que tú tenías en principio en mente. ¿Por qué? Esta experiencia se repite y se repite. Porque es necesario que aprendamos que nosotros no elegimos a la familia de Dios. Es Dios quien elige a las personas para que sean parte de su familia. Y hay personas en esta congregación que jamás tendrían, siendo yo su pastor, jamás tendrían una relación personal conmigo por carácter, por gustos, por afinidades y viceversa. Pero son parte de mi familia espiritual, los tengo que amar y ellos me tienen que amar a mí. Vivimos en una sociedad donde todo esto lo estamos obviando últimamente, donde no, yo quiero lo que me convenga a mí, lo que me vaya bien. Y por eso creo que plantar iglesias es genial, porque necesitamos alcanzar a todos esos segmentos poblacionales y ser retados por lo que Dios va a hacer, no solo en ellos, sino también en nosotros cuando plantemos esas congregaciones, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y hablando de la esposa, de la iglesia embarazada, ¿no? Así como no se da a luz de un día para otro, se lleva su proceso, así como no se pueden apretar distintos botones y empezar a plantar iglesias o aplicar una fórmula, hay varios pastores en España que nos están escuchando. Cada vez más me están contactando algunos pastores y dicen, yo quiero esto, pero no sé por dónde comenzar. ¿Qué les recomendarías, aconsejarías a nivel de cultivar un ecosistema de, vamos a decir, apostólico, con A pequeña, de envío, de vamos a cultivar un ecosistema donde se desarrollen equipos para ir a comenzar obras pioneras? Es una pregunta muy profunda. Creo que lo primero es mirar con otros ojos lo que ya tienes en la iglesia. A mí me ha pasado, Jesús, me falta gente, o esta gente no los puedo enviar, o lo que sea, ¿no? Pero esas son las personas que Dios te ha dado, ¿no? Y esas personas Jesús las quiere usar también, ¿no? Igual que te quiere usar a ti, ¿no? Entonces yo creo que hemos de empezar a mirar con otros ojos a las personas que forman parte de nuestra congregación. Y verlos con los ojos de Jesús, si es que hay una manera de ver con los ojos de Jesús, o por lo menos escuchar lo que Jesús dice sobre estas personas, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar eso, ¿no? Mirar con otros ojos a la gente. En segundo lugar yo lo aprendí en el local, crear marcos de trabajo donde no importan si meten la pata las personas. Si queremos crear una cultura de riesgo, de fe, esto va para los ancianos o los consejos de administración o los consejos de diáconos que siempre están diciendo, no, esto no, cuidado con esto, que no se rompa esto, que se limpie la habitación. Mira, a veces hay que ir más allá simplemente de la logística y crear espacios de trabajo donde si rompen las sillas, bueno, pues pondremos sillas nuevas, pero vamos a dejarles experimentar cosas nuevas, ¿no? Qué bueno esto. Y creo que es muy importante porque quizá Dios nos sorprende, ¿no? A veces somos muy conservadores o queremos que la gente haga sota, caballo y rey, como siempre lo hemos hecho en esta iglesia, ¿no? Pero si queremos que esta sociedad sea alcanzada, tenemos que ser culturalmente relevantes, presentar el evangelio que no cambia, el evangelio es siempre el mismo, pero hemos de poder comunicarlo de una manera que sea culturalmente relevante para la gente de esta sociedad. Y a veces eso requiere probar cosas nuevas. Entonces, empezar por desde donde tú estás, a dar espacio a gente que quizá no le has dado espacio porque no crees que sean capaces, mirarlos con otros ojos. Y en segundo lugar, fe se deletrea R-I-E-S-G-O, riesgo, arriesgarte, arriesgarte. Y Dios levantará a la gente. Qué bueno. Porque al final nosotros lo que hacemos es... A mí me encanta la frase de Jesús en el Evangelio cuando le dicen, yo trabajo donde veo trabajar al Padre. Eso es. ¿No? Entonces no se trata de que nosotros descubramos a la gente, simplemente es que identifiquemos a las personas que Dios ya está empezando a crear una chispita o una llamita y darles el espacio.
Lo digo porque hay muchas congregaciones que quizá llevan muchos años con mucha solera, donde siempre hemos hecho las cosas así, o no vamos a cambiar esto, ¿no? Y creo que si quieren ver movimiento tienen que ser suficientemente flexibles. Los programas deben estar supeditados al avance del reino. No puede haber un programa sagrado que no podamos derribar para transformarlo o cambiarlo por otro y que nos imposibilite alcanzar a las personas. Ya. Entonces, eso requiere a veces, pues, arriesgarse, a chocar un poquito contra la tradición eclesial y empezar a saltar en fe. Si habéis visto Jesus Revolution, la película, hay un momento muy interesante donde Chuck Smith, no lo hacen como pasó en el original, pero hay un momento donde había un culto de damas, como le llamaban, allí en Calvary Chapel, y cuando él empieza a llamar a todos los hippies, las mujeres, con la presidenta de la reunión de mujeres, le dice: estos hippies no pueden venir más aquí a la iglesia porque están ensuciando la moqueta con sus perros y con sus tablas de surf. Y él dice: la moqueta es un problema, ¿verdad? Sí, pastor, la moqueta es un problema. Ok, lo solucionaremos, no se preocupen. Al día siguiente, cuando vinieron, había arrancado la moqueta. Ya no hay moqueta que puedan ensuciar, ¿no? Evidentemente esto es una confrontación muy bestia, pero lo que nos está hablando es de: ¿queremos alcanzar estas personas? Entonces vamos a quitar las barreras. Wow. ¿No? Y eso requiere a veces arriesgarse. Wow. No sé si te sirve esto. Pero... Buenísimo. No, si me sirve y nos sirve muchísimo como para empezar a crear ese caldo de cultivo, ese ecosistema que pueda fomentar la plantación de iglesias en estas comunidades y en estas denominaciones que están pensando cómo empezamos, cómo lo hacemos. José Luis, ya habéis estado desde aquí de la Viña Barcelona en varios proyectos de plantación. Ha habido algunos con éxito, ha habido algunos otros que no han acabado de cuajar. Y dame una clave en aquellos proyectos que han ido con éxito y quizás algún aprendizaje de aquellos proyectos que no han acabado de cuajar. Las experiencias en las que hemos visto que cuajaba era que, de alguna manera, las personas que enviábamos eran muy conscientes de que iban a plantar una iglesia y del sacrificio que eso conllevaba. Tuvieran un llamamiento grande o pequeño, eso es independiente, pero eran conscientes de que no iban a jugar al juego de las iglesitas, sino que iban a una guerra. Wow. Y funcionó. Ya. Es decir, nosotros enviamos un equipo de 30 personas con Xavi Morón y Alicia, su esposa, a plantar la Viña Más Vida. Ahora son una iglesia de 100 y pico personas, en 7 años. Pero Xavi tenía muy claro a lo que iba. Y yo recuerdo cuando reuní el equipo de 30 personas, tuve una conversación previa donde les dije: mirad, aquí no podéis volver en 2 años, pase lo que pase, aguantáis 2 años, ¿no? Evidentemente, luego la gente... Pues, pero no volvieron en 2 años, gracias a Dios. Se lo tomaron en serio. Se lo tomaron en serio. En segundo lugar, les dije: mirad, puede que algunos de vosotros estéis pensando: mira, me voy ahora a esta iglesita de 30 personas y voy a tener al pastor Xavi para mí solo, porque no puedo acceder a José Luis, porque ya en la iglesia hay varios centenares y no puedo acceder a José Luis. No. Xavi no está para cuidarte en tu matrimonio, estáis en una guerra de trincheras, estáis plantando, vosotros sois los que tenéis que cuidar a las personas que van a conocer a Jesús, así que lo máximo que vamos a hacer en trincheras es: si te pegan un disparo, Xavi te pondrá un poquito de morfina, te dará el fusil otra vez y a disparar, ¿no? Y la gente lo entendió, ¿no? Y dejó a Xavi, creo, durante una larga temporada, concentrarse en la plantación, en alcanzar a otros, en diseñar los proyectos, en vez de tener que estar volviendo a reproducir la iglesia pastoral tradicional, ¿no? Entonces yo creo que Xavi y Alicia tenían muy claro que iban, pero en segundo lugar, las personas que iban con ellos sabían que iban no de comparsa, sino que iban a plantar una iglesia, y eso requería. En otras plantaciones en las que no hemos tenido éxito, ha habido más elementos, pero creo que ese ha sido un elemento, ¿no? La gente era más bien como: bueno, vamos a probar a ver si funciona, no sabemos exactamente, pero creo que este es un elemento muy importante, ¿no? También una de las plantaciones, recuerdo que no tuvimos el timing apropiado, ¿no? Yo creo que el timing apropiado es muy importante, ¿no?
cuándo es el momento apropiado para desvincularse de la iglesia madre que está enviando, el área geográfica. Pero bueno, principalmente yo creo que cuando tienes a las personas que tienen muy claro el llamamiento, tienes que invertir en esas personas, porque yo no estaba en la plantación. Wow. Quien está en la plantación son los que se van. Yeah. Y son los que Dios va a usar para hacer el trabajo. Tú puedes visitarlos de vez en cuando, llamarles, acompañarles, pero ellos tienen que tener claro que van a una batalla. Buenísimo. Y que tienen que ponerse las pilas. Qué importante estos datos. Que sabes que vas a la guerra. En M4 ya sabes que tomamos muy en serio el assessment, aquella entrevista de entrada, para poder confirmar el llamado. Correcto. Y el llamamiento, y eso es súper clave. Y luego este otro aspecto de los tiempos, los timings, qué importante poder discernir. Sí. Cuándo tirar, cuándo, por ejemplo, esos 2 años no volvéis. ¿no? Aunque la comunicación sigue abierta, correcto, por supuesto, correcto. Pero es ese statement, esa declaración de decir... Hay un compromiso de ir hasta el final de esto, ¿no? Y si no funciona, no ha funcionado, volvemos a casa con honores, todo ha sido fantástico, os amamos, pero vamos a intentarlo. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, precisamente Jesús lo dice en el Evangelio: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno. ¿No? Entonces, son palabras muy fuertes, no las estoy diciendo yo, las dice Jesús, ¿no? Entonces, y evidentemente se refiere a seguirle a él en el reino, pero también se puede aplicar al desafío de liderar y plantar y ser parte de un equipo de plantación de iglesias. Brutal. ¿no? Pones la mano en el arado hasta que haya una piedra que no permita avanzar el azadón, ¿no? Pero si no, seguimos. Buenísimo. José Luis, me gustaría que, y ahí sí, si quieres mirar directo a la cámara, tienes a un futuro plantador, una futura plantadora con su equipo, y están pensando o están a punto de lanzar un proyecto de plantación. Pensándose o a punto de lanzar un proyecto de plantación. ¿Qué palabra de motivación, de consejo les darías? No sé si va a ser motivación, para mí lo es, pero voy a ser muy contundente. Estábamos hablando de que de mi generación no hay casi pastores en Cataluña. Y había mucha gente en mi época. Yo soy generación X, los nacidos en los años 70 y 80. Y no queda nadie. Pues pienso en Fran Cegarra, ¿no? Supongo que habrá más que desconozco, pero yo en el área de Barcelona no veo pastores de mi edad. Wow. ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Y quizá te motiva a escuchar esto, o a lo mejor te descorazona. Mi intención no es hacer lo segundo, es hacer lo primero, motivarte. Jesús está en un proceso de guerra. El reino avanza y está atando al hombre fuerte. Wow. Y roba sus posesiones, y sus posesiones son todas las personas que están encadenadas. Pero esto es una guerra. Esto no es jugar al juego de las iglesitas. Wow. Esto es una guerra. Y no todo el mundo sale indemne de esta guerra. Lamento decírtelo. Vas a tener que encargarte de tus propias movidas internas, de procesarlas con Dios, de luchar con tus quebrantos, con tus incapacidades, con tus frustraciones, y además vas a tener que lidiar con las movidas que te causen otras personas, algunas dentro de tu equipo, y la gente a la que vas a amar, hablarles y proclamarles el reino de Dios, y luego discipularles, y luego entrenarles. Esto va a suceder, y tienes que ser consciente, como decíamos antes, de que vamos a una guerra de trincheras. El reino de Dios sufre violencia. Esto no es un paseo por la Castellana o por el Paseo de Gracia. Yeah. Esto es una batalla. Y plantar iglesia es uno de los llamamientos más potentes a los que Dios puede hacernos el honor de invitarnos a cooperar con Él. Pero no es ir de picnic. Wow. Es ir a la guerra. Buenísimo. Y creo que es muy importante que seas consciente de todo esto. Y aislarte es morir. Rodéate de gente
mentores, otros pastores, directores espirituales, gente con la que puedas procesar tus movidas y tus metidas de pata y tus quebrantos, pero no te aísles, conecta con otros. Y también yo he descubierto que la gente que nunca deja de aprender y que siempre está haciendo preguntas y que siempre se acerca con desparpajo y con, como decimos, con mucho morro. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Qué situaciones has tenido? Son la gente que siempre está leyendo libros. Ya sé que hoy en día nadie quiere leer libros, que todo el mundo escucha podcasts como este, que también aprendes mucho y es fantástico, pero es igual. La gente que escucha podcasts, la gente que lee libros, la gente que va a formaciones, la gente que constantemente está diciendo, vale, ¿cómo puedo desarrollar esto? ¿Cómo puedo aprender a desarrollar liderazgo, a identificar, a reclutar, a motivar, a cuidar a otros? ¿Cómo puedo escuchar más de Dios? ¿Cómo puedo ser consciente de la realidad social y cultural de mi entorno para presentar el Evangelio de una manera que Dios impacta a las personas? Las personas que siempre están así son las que progresan. Los que no lo hacen no progresan. Wow. Así que, bueno, hay muchos otros tips que podría hablar, pero al menos estos dos. Sé consciente que no vas de picnic, vas a la guerra. Y hay un spoiler, al final ganamos. Le voy a hacer un spoiler de la serie. Al final ganamos, Jesús gana. Pero eso no significa que no haya que pegar tiros, y que no haya heridos, y que no haya bajas, y que no haya sufrimiento, pero también hay momentos espectaculares, impagables. Eso de estar cooperando con Dios en la extensión de su reino, wow, es increíble. Pero vamos a una guerra. Wow. Qué pedazo de colofón nos has dejado, José Luis, gracias. Tenemos una tradición en M4. En M4, en Vivarium, tenemos una tradición que es recomendar un libro que tenga que ver con el impulso de la plantación de iglesias. ¿Qué libro ha sido? Sé que eres un lector voraz. Bueno, lo tengo aquí. ¿Vale? Este libro de Dietrich Schlinder, no sé si está en castellano, creo que sí. Se llama Shift, The Road to Level 5. Creo que le han puesto cambio a este Shift. Fantástico. Bueno. ¿No? Como las marchas de un coche, ¿no? Sí, Shift, sí, porque sale en la portada. ¿Y por qué lo recomendarías? Bueno, es un libro que evidentemente está enfocado en evangelismo y en plantación de iglesias y en cómo trabajar con tu equipo de liderazgo. Muchas de las preguntas que en M4 Ready y en otros programas de plantación de iglesias se llevan a cabo. Además es un libro que está muy bien escrito, no se hace pesado, yo lo leí en inglés. Es un libro pensado desde la perspectiva europea. Muchas veces estamos leyendo libros desde la perspectiva anglosajona, principalmente americana. Este es un libro de un señor que está sirviendo en Alemania, que evidentemente, salvando las distancias, nosotros no somos alemanes y hay muchas diferencias, pero yo me puedo sentir muy identificado con muchas de las cosas que él plantea aquí. Y además, al final de cada capítulo hay un montón de preguntas para discutir con el grupo de plantación, de cómo vamos a enfocar esto, esta idea que él ha planteado, cómo la podemos contextualizar. Así que me parece un libro que no solo es para plantadores de iglesia, yo creo que también sirve para los pastores que quieren desarrollar una cultura de multiplicación en su congregación. De hecho, se subtitula El camino para una multiplicación eclesial, ¿no? Fantástico. Así que yo creo que es un buen libro y que vale la pena echarle un vistazo. José Luis, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Una de las cosas que no hemos comentado, que me gustaría comentar y cerrar este episodio, es de que la Viña Barcelona fue la primera iglesia con la que M4 Ready hizo un partnership, hizo una alianza, y no sé si eran 10 o 15, 10 líderes jóvenes de la iglesia pasaron por la experiencia de M4 Ready y se sembró una semilla que está dando fruto en la plantación de iglesias de una manera preciosa. Y yo quiero invitarte, si en tu iglesia hay un grupo de 5, de 10, de 15 que quieran sumarse a M4 Ready en la promoción que vamos a comenzar, de aquí en adelante será todos los septiembres, ¿vale? Así lo hacemos atemporal. Este año será la última semana de septiembre. Lanzaremos, y esperemos que todos los años pueda ser así, la próxima promoción. Apúntate, investiga aquí en el bio un poquito más abajo sobre
sobre los comienzos, los contenidos de M4 Ready y cómo os podéis apuntar. Muchísimas gracias y hasta pronto. Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Ready, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.